Génesis capítulo 2, por favor. Vamos a ver este tema que se llama La esperanza vigoriza al creyente. Bien, el cielo es el lugar de reunión con nuestro Señor, desde donde descenderemos para tomar posesión de nuestra herencia, la tierra. Sobre ella, Dios va a organizar el paraíso, que al igual que la tierra hoy día, tendrá también un cielo. Para entender la palabra paraíso, necesitamos estudiar cómo se llegó a ella según es usado en la Biblia. Por eso empezamos en Génesis capítulo 2, en el versículo 8. Ahí dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén. La palabra hebrea transliterada Edén es Edén. Así es, la palabra hebrea se pronunciará diferente, pero son las mismas transliteradas, las mismas letras. Dice entonces, plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Ya les dije que Edén, nuestra palabra castellana, es una transliteración de la palabra hebrea que se pronunciará de alguna otra manera, pero se translitera E-D-E-N, Edén. Un gran número de eruditos sostiene que el significado de Edén es placer o delicia. Dios plantó en algún lugar de la tierra un jardín de las delicias para su máxima creación, el hombre. Hay una versión de la Biblia que ha traducido estos dos versículos así. Presten atención, voy a leer el 8 primero y el 15 después. El primero dice, había plantado el Señor Dios desde el principio un jardín delicioso en que colocó al hombre que había formado. Y el 15, tomó pues el Señor Dios al hombre y le puso en el paraíso de delicias para que le cultivase y guardase. Es una hermosa versión que se ajusta al concepto del hebreo. Hay otras dos versiones más que les quiero compartir. La primera es de una de las versiones, es del versículo 8 y dice, Dios ha plantado un jardín de delicia en el cual Él ahora colocó al hombre. Y el versículo 15 de otra versión dice, lo colocó en el jardín de placer para trabajarlo y cuidarlo. Esta palabra hebrea, Edén, pasó más tarde a los textos griegos traducidos como paradeisos. Paradeisos, ¿les suena a paraíso como a nosotros? Bien, este término fue pasado a este término porque este término era usado para significar un huerto o jardín bello y placentero, con plantas y animales, tal como lo sería hoy un parque nacional o una reserva protegida. Además, el término incluye el concepto de que este hermoso lugar está cercado. Eso está incluido en el concepto de lo que sería esta palabra. Segunda de Corintios, por favor, Segunda de Corintios capítulo 12. Dios dispuso entonces en la tierra un paraíso de delicias para que Adán labrase y cuidase. Muchos años más tarde, la promesa de Dios a Abraham fue que heredará la tierra igual que nosotros. Segunda de Corintios 12, en el versículo 1, dice que ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones, dice Pablo, y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Cuando Pablo habló de las visiones y revelaciones que recibió acerca del tercer cielo,
a la vez habló un versículo más tarde del paraíso. Por lo tanto, el paraíso será sobre la tierra. Deducimos de aquí que el paraíso será la tercera tierra que tendrá como cielo al tercer cielo. Dios creó para Adán y recreará para nosotros un jardín de delicias, porque de tal manera nos ama que entregó a su Hijo por nosotros para que tengamos una vida por siempre en el paraíso de las delicias. ¿Qué tal? Qué tremendo, qué hermoso Dios que nosotros tenemos. Cuando Pablo dijo esto a los corintios, ninguno tenía duda alguna de que el paraíso será, como fue en Génesis, un lugar sobre la tierra. Cuando Cristo regrese desde el cielo y conquiste la tierra y establezca su reino sobre la tierra, entonces, una vez más, paulatinamente a partir de allí, la tierra toda llegará a ser un paraíso donde no habrá enfermedad, hambre ni injusticia. Así que Pablo en 2 Corintios capítulo 12, a la que les pido que por favor están ahí en 2 Corintios 12, acá Pablo entonces relata las generalidades de las revelaciones que tuvo tipo visión, porque dice que vio que le fueron dadas, que fueron visiones. En el decir de Pablo, en los versículos 2 al 5, vamos a ver que habla de un hombre que él conoce, que en realidad es él mismo. Vamos a ver en el 5. Dice, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí u oye de mí. Nuestro querido Pablo recibió revelación y vio en visión detalles de nuestra deliciosa vida futura sobre la tierra nueva con un cielo nuevo. Y en el 7 dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me entristezca sobremanera. ¿De dónde provenía la fortaleza de Pablo? Muy simple, damas y caballeros, provenía de haber anclado su vida en la esperanza. Nuestras vidas, como habíamos visto, nuestras almas son como un barco en alta mar. Cuando realmente va todo bien, bueno, va todo bien, hay calma, no hay olas, vamos todo bien circulando por la vida. Pero cuando realmente la tormenta arrecia, llueve y vienen ciclones y las olas son cada vez más altas y se hace la cosa más dura, entonces tomamos el ancla de nuestra esperanza y fondeamos de respeto en la esperanza de la venida de nuestro querido Señor Jesucristo y todo lo que viene a partir de ahí. Entonces nos moveremos un poquitito para aquí y otro poquitito para allá, pero estaremos anclados. Regresamos al lugar de anclaje. Por más olas que haya, por más viento loco que haya, nosotros tenemos la esperanza como nuestra ancla de nuestras almas. Eso es lo que es la esperanza. Ahí ancló Pablo su vida en los momentos de tanta presión que arreciaron en su vida y tuvo que afrontarlos como un varón de Dios que él fue. Por eso menciona esta revelación que tuvo del paraíso, que no es otra cosa que la tierra recreada, comenzando en el retorno del Señor Jesucristo con su iglesia sobre la superficie terrestre. La grandeza de la vida de servicio de Pablo no radica en que haya sido un gran creyente. Y damas y caballeros, claro que fue un gran creyente. No radica tampoco en que todo le saliera bien, como erróneamente se piensa que siempre debe ocurrir con los hijos de Dios que se dedican a servirle. Su grandeza radica, en cambio, en que cuando las cosas se ponían en su contra y cuesta arriba, él igualmente predicaba el reino de Dios. No ponía excusas. Ese es un ejemplo digno de ser imitado. Por eso, cuando uno es débil,
comparado con cualquier circunstancia adversa, entonces uno fondea de respeto. Uno echa el ancla a la palabra de Dios, echa el ancla a la esperanza. Y entonces, solo entonces es fuerte. Romanos capítulo 8, por favor. No importan las penurias que soportemos aquí y ahora, a causa de nuestra proclama del reino de Dios. Todas las aflicciones que nosotros podríamos sufrir ahora no pueden ser comparadas con lo que nosotros se va a manifestar cuando venga nuestro Señor por nosotros. Romanos 8, versículo 18. Dice, pues tengo por cierto, el mismo hombre que Dios le reveló, ahí en 2 Corintios también le reveló a Pablo, Romanos 8, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Toda la creación está esperando que venga nuestro Señor Jesucristo. No solamente nosotros, todos nosotros lo deseamos, pero con ahínco, con pasión. Queremos que venga ayer nuestro querido Señor. Toda la creación está esperando que se haga ese profundo cambio que va a hacerse cuando venga Él. Porque la creación fue sujetada a vanidad, dice el 20, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Qué cosa más hermosa. Gran parte de la esperanza son las recompensas al retorno de Cristo por nuestros trabajos de amor y por las buenas obras que antes de que Dios nos hiciera sus hijos, ni siquiera podíamos haber soñado con hacerlas. Anclando nuestras vidas en la esperanza, uno no se desalienta cuando la respuesta de las personas, tanto de adentro como de afuera de la familia de Dios, sea indeseable. El conocimiento cierto de lo que el Padre tiene reservado en el futuro para premiar los esfuerzos del Hijo es combustible como de cohete en la vida del Hijo de Dios, en su vida de servicio del Hijo de Dios. Nosotros fuimos asidos, agarrados por Dios para salvación y para servicio, para movernos con sus cosas. Filipenses capítulo 3, por favor. Nosotros hemos sido escogidos por Dios para dar, no para estar quietos recibiendo solamente. Olvidamos lo que sea que nos detenga, lo dejamos atrás, lo hacemos nulo y seguimos hacia adelante, mirando, enfocados en la esperanza. Como hizo Pablo, que proclamó la palabra de Dios sin excusas, a pesar de todas las adversidades que afrontó, y como vimos, vaya si tuvo adversidades. Filipenses, por favor, capítulo 3. En el versículo 7 empezamos, donde dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Versículo 10.
a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Ese poder es el mismo que lo resucitó a él, es el mismo poder con el cual nos va a resucitar a nosotros. Y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. 11. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir, agarrar así fuertemente aquello para lo cual yo fui también asido por Cristo. Hermanos, dice en el 13, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago. Yo no estoy ahí, dice Pablo, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo proseguía a la meta. Qué hombre este Pablo, qué gusto tan grande, qué bendición inconmensurable va a ser conocerlo en persona, verlo cuando venga nuestro Señor Jesucristo por nosotros. La certeza en el conocimiento de la esperanza fortalece y da vigor a todo hijo de Dios. Verdaderamente, la esperanza es el ancla del creyente en los mares tempestuosos de la tribulación en este mundo. Primera Tesalonicenses, capítulo 1. En el versículo 6. Primera Tesalonicenses 1:6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Esta es la manera en que recibieron la palabra de Dios los tesalonicenses. Ellos estaban en aprietos y no hay nada que reemplace la profunda persuasión de la esperanza para continuar difundiendo la palabra de Dios a pesar de cualquier obstrucción. Nada. Ellos recibieron la palabra con gozo en medio de gran tribulación. Eso es lo que hace la esperanza por los creyentes. Jesucristo mismo menospreció sus sufrimientos porque justipreció su esperanza. Hebreos 12. Otro hermoso registro de la Escritura. Hebreos 12 en el versículo 2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ojo que cuando dice gozo, no se refiere al sufrimiento del madero. Eso es precisamente lo que él pasó. Sufrimiento. Fue un gran sufrimiento para nuestro querido Señor Jesucristo. El gozo puesto delante de él fue la certeza que él tenía de lo que sabía que venía después de tamaña maldad ejercida sobre su bendita vida. Él sabía que iba a resucitar a vida por siempre, que iba a redimir a la humanidad, que iba a tener un nombre sobre todo nombre dado por Dios, ser Señor y Cristo, sentarse a la diestra de Dios, ser cabeza de la iglesia de Dios, la iglesia del cuerpo de Cristo. Y vaya a saber cuántas otras cosas más nuestro querido Señor tenía en su cabeza como la esperanza, como elementos, como lo que conformaban la esperanza de Él. Y nosotros también como parte de su esperanza. Porque la esperanza es así multifacética, tiene un montón de cosas, multielementos, tiene muchos elementos. Y estamos descubriendo cada vez más a medida que avanzamos en estas enseñanzas. No hay nada que reemplace a la esperanza para seguir adelante cuando cualquier otro, sin nuestra esperanza presente en nuestros corazones, claudicaría en similar situación. 1 Corintios capítulo 11, por favor. Todo hijo de Dios puede imitar a Pablo y a Jesús, de quienes la palabra de Dios da abundancia de registros. 1 Corintios 11, el versículo 1 que dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Cómo los imitamos? Bueno, teniendo sus conductas. Ante la adversidad,
ponemos nuestros ojos en Jesús, que soportó todo por el gozo puesto delante de él. Y ve, hay una cosa muy importante que quiero recalcar ahora. Cuanto más clara la esperanza, más claro será el gozo del creyente frente a la adversidad. Se lo digo de nuevo, despacito, para que pueda tomar nota. Cuanto más clara la esperanza, más claro será el gozo del creyente frente a la adversidad. De eso nuestro Señor fue el ejemplo más claro que haya habido o que habrá jamás. Ya habíamos visto, pero repetimos para que entendamos plenamente que nos espera una vida gloriosa y por siempre con nuestro Señor. Romanos 8, ahí estamos, pero no hace falta, ya lo hemos leído, yo se los leo ahora, Romanos 8, 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, no importa qué aflicciones tenga usted ahora, no importa qué aflicciones haya tenido, no importa qué aflicciones vayamos a tener, todos nosotros de una u otra manera tenemos aflicciones. Acá está hablando de las aflicciones presentes, de las que sea que podamos pasar. Tengo por cierto, dice Pablo por revelación de Dios, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Nada de lo malo que pueda pasarnos ahora puede compararse con lo hiper recontra super archi bueno que va a pasar con nosotros cuando venga nuestro Señor a buscarnos. Segunda de Tesalonicenses, por favor, capítulo 1. Versículo 4. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. ¡Qué hermosa escritura! Así presentado por las Escrituras es el contexto en el cual los tesalonicenses conocieron la palabra de Dios. No eran las mejores condiciones y singularmente el versículo 7 termina con lo siguiente: daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo. Saber que uno va a tener reposo como premio a un trabajo bien hecho en medio de la adversidad es algo que uno necesita saber en momentos de gran tensión. Este reposo está prometido para los santos al momento del retorno. Un conocimiento así, tan simple y profundo, mantiene a cualquier hijo de Dios en marcha sobre el camino de servicio de su palabra. Primera de Tesalonicenses, bueno, estamos en segunda, pasemos por favor a la primera, pero de todos modos este es un versículo que hemos repetido porque es central, porque las epístolas tratan como central la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. En particular, la primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10, que como digo hemos leído, es bueno recordarla porque dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Como hemos comprobado en las Escrituras, yendo a ellas, este tema es un tema de fundamental importancia para la vida de servicio de un hijo de Dios. Además, también hemos visto que con estas palabras con las que estamos trabajando, la palabra de Dios nos insta a alentarnos los unos a los otros. Y ahora vamos al final de la Biblia, Apocalipsis capítulo 1, el primer capítulo del último libro de la Biblia. Apocalipsis 1. En el versículo 17 dice este libro: cuando le vi, caí como muerto a sus pies,
Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Según los términos de esta revelación a Juan, se le dice al apóstol que el Señor Jesucristo, quien está diciéndole a él estas palabras, quien le dijo a él estas palabras, tiene las llaves de la muerte y del Hades. Pero ojo, eso no significa que nuestro Señor tenga las llaves en el sentido de que pueda producir la muerte. Las tiene porque las ganó al ofrecerse para morir por nosotros. Y vea, muerte es la terminación de la vida y Hades es el estado en el que se encuentran los muertos. La muerte es un evento y un estado. Cristo Jesús tiene la llave de ambos. Es decir, que nuestro Señor tiene las llaves de la terminación de la vida y del estado de muerte. Isaías 22. La llave es algo muy singular. Usted tiene las llaves de su casa, ¿no es cierto? Por consiguiente, tiene la autoridad para entrar cuando quiere y salir cuando quiere. El término llave representa poder y autoridad sobre lo que esa llave encierra. Eso significa llave. Por eso vamos a ver esto muy brevemente en Isaías 22, en el versículo 20, que dice: en aquel día llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. ¿Por qué no podrán abrir o cerrar los otros? Porque el único que tiene la llave era él, por eso tiene poder y autoridad. Eso significa, de manera análoga, en Apocalipsis 3, vamos a ver que nuestro Señor Jesucristo tiene la llave de David. Apocalipsis 3, versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. La llave de David, el rey, simboliza la autoridad real de nuestro Señor. Las llaves de la muerte y del Hades, mencionadas antes en Apocalipsis 1:18, representan la autoridad que Jesús tiene de terminar con ambas cosas, la muerte y el perpetuo estado de muerte. Él tiene las dos llaves. Apocalipsis 20, en el versículo 1, que dice, recuerden el poder y la autoridad que tiene la llave, ¿no? Vi a un ángel que descendía, en el versículo 1, Apocalipsis 21, vi a un ángel del Señor, a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Este es un uso muy singular de la palabra llave, referida a la autoridad y poder con la que será investido este ángel que descenderá del cielo para hacer esta tarea tan conveniente para todos nosotros. Hebreos capítulo 2. Cuando Cristo venga por nosotros, al igual que cuando regrese con nosotros a resucitar a Israel, Él usará sus llaves para terminar con la muerte y el Hades. Él es quien vive y quien estuvo muerto, pero luego de su resurrección vive por los siglos de los siglos. Hebreos 2, versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, refiriéndose a Jesús, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hay otra versión de la Biblia
que tradujo este pasaje de la siguiente manera. Preste atención. Esta versión en el 14 dice: por lo tanto, siendo que los hijitos son partícipes de sangre y carne, él también de igual manera participó de las mismas cosas, para que por su muerte redujera a la nada al que tiene el medio para causar la muerte, es decir, al diablo. 15. Y emancipará a todos los que por temor de la muerte estaban sujetos a la esclavitud durante toda su vida. Por eso nuestro Señor tiene las llaves de la muerte, porque Dios en Él la redujo a nada. Jesús vino a destruir a quien tiene el poder de la muerte, al diablo, y lo hizo a través de su propia muerte. La esperanza de los hijos de Dios es que llegará el día en que se escuchará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, y quienes estemos vivos al momento seremos transformados juntamente con ellos. Y juntamente también seremos ascendidos, ya como inmortales, para estar siempre con nuestro Señor. Por eso no hace falta que vayan. Les recuerdo 1 Tesalonicenses 1:10, que dice que esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Esta acción de esperar es una acción de mente renovada a la palabra de Dios, y la hacemos con total naturalidad y confianza, porque Cristo tiene las llaves de la muerte y el Hades. No estamos más sujetos a la servidumbre de la muerte o cautivos de ella, porque el Salvador nos libró con su propia vida. ¿Cómo nos hicimos nosotros de ese inmenso beneficio de haber sido librados de la muerte irremediable? Pues, señores, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Tendrás vida eterna, serás salvo de la ira, tendrás un cuerpo perfecto cuando venga tu Señor. Te reunirás con Él cuando toque la trompeta y subirás como inmortal. Regresarás con Él sobre la tierra y juntos refundaremos la tierra y llevaremos a la tierra a que tenga el grado de gloria y de esplendor que tuvo antes de Génesis 3:15. Damas y caballeros, nuestra esperanza es inmensa y nos vigoriza en los momentos que más lo necesitamos. Cuanto más arrecia la presión, más necesitamos recordarnos los unos a los otros estas palabras de la esperanza. Cuánta ayuda podemos dar con estas verdades de la palabra de Dios que no tenemos que garantizar, simplemente tenemos que declarar. Dios las garantiza. Qué trabajo tan amoroso ha hecho Dios en Jesucristo por todos nosotros, y qué trabajo tremendo también nosotros podemos hacer en favor de las personas. Romanos 8, Dios nos amó de tal manera que entregó a su Hijo unigénito por nosotros. El sacrificio de Jesús fue voluntario en nuestro beneficio. Nada puede separarnos a nosotros del amor de Dios en virtud del sacrificio de nuestro Señor. Romanos 8, versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni siquiera a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Lo entregó por todos nosotros. Preste atención a lo que estamos leyendo. Usted, yo, somos la razón de la entrega de nuestro Señor. Dios lo entregó por nosotros. Dios lo entregó por usted. Dios lo entregó por mí. Fíjese lo que nos está diciendo. ¡Qué tremendo! ¡Qué maravilla! Si no estuviera escrito en la Biblia, sería difícil de creer, pero es simple de creer porque está escrito. Simplemente, damas y caballeros, tengo que confiar que esta es la maravillosa palabra de Dios que es, y tengo que vivir de acuerdo a esto. Él lo entregó por mí. Eso es lo que yo valgo a los ojos de Dios. Eso es lo que yo valgo a los ojos de mi Señor. ¿Cuánto valgo yo para mí mismo? Yo tengo que pensar en estos términos, especialmente cuando la presión arrecia, que uno se siente bajoneado y se siente la pulga de una pulga, está abajo de la lona, ni siquiera termina en la lona. Muchas veces uno se siente así,
porque hay tantas adversidades en esta vida hasta que venga nuestro Señor. Bueno, pues bien, estas son palabras de aliento que todos nosotros necesitamos recordarnos los unos a los otros e ir a las Escrituras, verlas y dejar que esa Escritura permee nuestro ser y vivamos de acuerdo a eso y tiremos el ancla, nos moveremos un cachito, pero ahí vamos a regresar al lugar de donde hemos fondeado. ¿Cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Y entre esas todas las cosas está también la vida por siempre. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Y acá me detengo en la lectura. Le voy a decir por qué. Si llegara a ocurrirnos esta primera cosa que le ocurrió a Jesús, es decir, morir, a su venida y a su comando nos ocurrirá la segunda cosa que también le ocurrió a él, ser resucitado. Por eso acá dice, Cristo es el que murió, puede pasarnos a nosotros, más aún es el que también resucitó. Lo que le pasó a su Señor le va a pasar a usted. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero, nos cuentan para ver en qué costilla nos meten algo. ¡Qué bárbaro! Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¡Qué bárbaro! La certeza de toda esta maravilla que estamos leyendo no es que nosotros ya hayamos vencido. ¡Ojo! No hay que confundirnos cuando dice somos más que vencedores. Sí lo somos, pues eso está diciendo, pero en los términos de la cláusula que sigue, que es por medio de aquel que nos amó. Dios nos amó entregando a su Hijo por nosotros. Hemos sido hechos vencedores en Cristo Jesús. Por eso estamos seguros de todas las otras cosas que el registro sigue diciendo. Por lo cual, dice el 38, estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, porque mi Señor tiene la llave de la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo que hay ahora, ni lo que va a venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor nuestro, lo que le pasó a nuestro Señor, que Dios lo levantó de los muertos, nos pasará también a nosotros. Si dormimos en Cristo, seremos levantados y transformados a su semejanza. Si estamos vivos, seremos transformados a su semejanza. Segunda de Corintios capítulo 4. Lo que vemos, aquello con lo que tomamos contacto todos los días, lo que todos nosotros como seres humanos apreciamos, es temporal y se va desgastando. Pero no es ahí donde nosotros, como hijos de Dios que somos, tenemos puesta la mira. Cuando Cristo regrese, tendremos un cuerpo que no va a deteriorarse con el transcurso del tiempo. El cuerpo que Dios prometió entregarnos es de desgaste nulo y envejecimiento cero. Es más, al día de hoy el hombre interior, el Cristo en nosotros, no se desgasta, se renueva de día en día. Por eso nosotros nos empeñamos en conducirnos según las realidades del nuevo nacimiento, pues esas realidades son las que son por siempre. 2 Corintios 4, versículo 16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, chocolate por la noticia, lo vemos todas las mañanas en el espejo. El interior, no obstante, se renueva de día en día. ¡Qué maravilloso! Porque podría decir que el interior no se desgasta. No, dice que se renueva. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente
y excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, es decir, las que nos rodean ahora mismo, inclusive las que incluyen, por supuesto, nuestro cuerpo en franco deterioro, sino las que no se ven, las que tienen que ver con nuestra esperanza de vida por siempre, como con un cuerpo perfecto cuando venga nuestro Señor. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Eso es una maravilla, esta palabra de Dios. Todas las cosas que le podemos sacar, podemos exprimirla hoy, mañana y pasado, y nunca la agotaremos de acá a un mes o un año o 10 años. Si no viene nuestro Señor Jesucristo, leemos las mismas cosas y le seguimos sacando jugo. Es maravillosa esta palabra de Dios. Así que recuerde, mantengamos en mente que el Señor Jesucristo tiene las llaves de la muerte y del Hades, y que Él abrió la puerta a vida por siempre para nosotros, sus hermanos.